Digo entonces que el repertorio de instrucciones es compatible, pero ¿compatible de qué forma? Un programa que fue creado para correr en Cortex M0 puede ejecutarse en Cortex M3. Un detalle, si ustedes observan, aquí aparece Cortex M0 barra M1. Cortex M1 no existe como versión comercial. Cortex M1 existe para aquellos que acrediten la posibilidad de utilizarlo, por ejemplo, entidades académicas, como un módulo en VHDL para que uno pueda implementarlo dentro de una FPGA. Es decir, no existe en forma comercial. Decimos entonces que un código que fue generado para Cortex M0 se puede correr en Cortex M3. No al revés, porque Cortex M3, ustedes observan en lo que está en celeste, que incorpora una mucha mayor cantidad de instrucciones. A su vez, ese código y el de Cortex M3 se puede ejecutar sobre Cortex M4. También observen ustedes que Cortex M4 incorpora una mayor cantidad de instrucciones que hacen tareas de procesamiento digital de señales. También tenemos compatibilidad a nivel de instrucciones de Cortex M4 a Cortex M4F, que incorpora funciones de punto flotante, pero no al revés. Es decir, que código que fue creado para Cortex M4F no puede correrse en Cortex M4, ni para atrás tampoco. Este es Steve Farber. Steve Farber es uno de los que escribió los primeros libros, el primer libro sobre ARM, un libro de los más claros que encontré sobre microcontroladores. A pesar que fue escrito hace más de 10 años, sigue manteniendo claridad en muchos conceptos. Y el video del cual está sacada esta foto representa un festejo. El festejo del año 2013, en el cual se festejaba el 50.000 millones de chip ARM. 50.000 millones. Si pensamos que hay 7.000 millones de habitantes, estamos diciendo que cada habitante tiene 7 chips ARM. Si nosotros pensamos en los últimos 10 años cuántos teléfonos celulares hemos tenido, ahí ya estamos sacando una aproximación. Si miramos nosotros y tenemos un router en nuestra casa, ya estamos viendo dónde hay otro Cortex. Si nos subimos al auto y vemos que tenemos ahí microcontroladores dialogando entre sí, vamos a tener algún pariente de Cortex seguro. Dicho de otra manera, estamos en la época de la rebelión de los Cortex. 50.000 millones, con algún centavito que se gane en cada uno de ellos, hay meses que yo no lo gano eso. Bien, ¿qué es Cortex M? Cortex M es una arquitectura de 32 bits. Esta arquitectura de 32 bits tiene algunos puntos para destacar. En primer lugar, tiene la unidad aritmética con multiplicación y división por hardware. La división por hardware fue otro salto significativo de ARM 7 a Cortex. La multiplicación por hardware en general se ejecuta en un ciclo de reloj. Digo en general porque hay algún caso, por ejemplo, en que tenga que hacer 32 por 32 para generar 64 bits, en que tarda un poquito más. La división tarda bastante más. Entonces, que hay instrucciones, en este caso, que tardan más de un ciclo de reloj.
La parte del controlador de interrupciones, que es lo que decimos acá, el NBIC interface, el NBIC interface, es la que maneja interrupciones. Esto también está manejado por Cortex. Lo que aparece aquí en dibujo con línea continua es lo que nos ofrece ARM dentro de la estructura Cortex. Es lo que llamamos el núcleo, el core de Cortex. Esto dice, respétenlo, esto es un sello. Todo el mundo tiene que utilizar esta estructura. Después puedo llegar yo a modificar la parte de periféricos y también la interfase de debugging, esta que aparece acá como ETM. ETM significa Enhanced, mejorado, Trace, trazado, macrocélula. Es decir, que es para la parte de debugging, para buscar, depurar en tiempo real. Esto es un opcional, no lo tienen todos los Cortex. ¿Qué más tenemos? La lógica de control es uniforme. La parte de thumb y thumb 2. Esto significa lo que mencionamos ayer respecto de que tenía códigos de operación de 32 bits y códigos de operación MP13ados, que eran códigos resumidos, en los cuales también perdía parte de todas las posibilidades que me daba las instrucciones de 32 bits. Y por último tenemos la parte de interfaces, tanto para instrucción como para datos. Esto lo maneja directamente Don Cortex. Este es el camino. Arrancamos entonces de Cortex M0, que tiene una arquitectura básica, elemental, muy económica, arquitectura von Neumann, y tiene un montón de cosas, de posibilidades que son programables para los hermanos mayores y que aquí los tiene fijos. Por ejemplo, el manejo de prioridades de la interrupción se arranca con una prioridad cada interrupción y eso no se puede modificar. Tenemos el Cortex M3, que es el que incorpora el bus matrix, esa matriz que dijimos que cada fabricante la llama distinta, que después vamos a ver cómo es que la llama ST, y el Cortex M4, que es el que incorpora la parte de DCP, es decir, con extensiones de DCP en la CPU, y la unidad de punto flotante, la FPU. Acá es otro punto. Fíjense los precios de venta del Cortex M4. Estamos hablando del orden de los $7. La plaquita que nosotros vamos a usar en el curso, en la parte práctica, es una placa que costaba en el mercado local $15. Estamos hablando de ciento y pico de pesos, $15 oficiales. Así que con los recargos y todo estamos hablando de una placa que está costando entre 150 pesos. El taxi desde la terminal me cobró ayer 60 pesos, así que Cortex M0 arrancamos de fracciones de dólar. Cortex M3 está en el orden de los $4-5 y que el Cortex M3 sigue teniendo utilidad porque tiene una muy buena relación, dijimos ayer, precio-performance. Cortex M4 se usa para fines específicos, procesamiento digital de señales o requerimientos de punto flotante. A lo largo del tiempo, ARM ha ido sacando distintas arquitecturas. Le ha ido incorporando ciertas partes a cada una de ellas. Por ejemplo, Cortex M0 y M0 Plus, el M0 Plus tiene algunas ventajas con respecto al M0 básico, pero siguen siendo la puerta de entrada, compitiendo siempre con los microcontroladores de 8 bits. El Cortex M1, que está orientado solamente para ser usado como FPGA, y el Cortex M4.
Este es el resumen en el cual la arquitectura 6, es decir, la anterior a la 7, 7 significa Cortex M3 y M4, la arquitectura 6, que es una con prestaciones más reducidas, es la que se usa para M0, M0 Plus y M1. Las diferencias que nosotros tenemos acá dentro de los Cortex, el M3 y M4 son de propósito general, R4 son para aquellos que hay exigencias muy estrictas de manejo en tiempo real, se mejora aún el determinismo y la latencia de interrupciones, y la arquitectura 7, pero orientada a A, es para ser utilizado en tablets, teléfonos celulares, etc. Entonces, seguramente nuestros celulares tienen una versión de Cortex A8 o de actualmente A15, modificado por el fabricante, y cada fabricante le dará un nombre distinto. Si un GeForce lo que sea, un Qualcomm lo que sea. Un detalle de este tipo de cosas que le gusta hacer a los sajones, que es jugar con las siglas. Entonces, por ejemplo, TTL lo llaman T cuadrado L, IIC lo llaman I cuadrado C. Son ese tipo de cosas que hacen los viernes a la noche después de empezar a darle a la cerveza Miller en forma importante. Y acá fíjense que tenemos Cortex A, Cortex R y Cortex M. Cortex A, R, M. Para los que somos, bueno, para los que somos muy antiguos, hubo una película que se llamó 2001 Odisea del Espacio, en el cual la computadora malvada se llamaba HAL, H-A-L, que hoy diríamos que es Hardware Abstraction Layer, pero bueno, era HAL. ¿Y cuál era la idea? La letra que sigue a la H es la I, la letra que sigue a la A es la B, la letra que sigue a la L es M. Es decir, lo que seguía a HAL era IBM. Bueno, cosas típicas de que les gusta poner a los sajones en forma subyacente, ¿no? Más allá de lo cual, Stanley Kubrick fue un genio del cine. Resumen entonces, Cortex A es para teléfonos celulares y tablets, Cortex R es para objetos que requieren atención en tiempo real muy eficiente, por ejemplo, una cámara fotográfica, en el cual la cámara fotográfica, cuando se produce el disparo de la cámara, no puedo decir, espera, no te tires todavía, o tirate de vuelta del edificio que quiero, que no se me abrió el obturador porque estaba en ese momento haciendo otra cosa a la cámara. O por ejemplo, para un disco rígido de los mecánicos todavía, en el cual, si pasa el sector que yo quiero leer y no hice a tiempo para leerlo, tengo que esperar una vuelta completa para volver a leerlo. Entonces es muy importante que digo, cuando quiero leer este sector, que en el momento que pase yo lo pueda leer. Aplicaciones. Bueno, de vuelta, todo lo que sea video, todo lo que sea touchscreen, estamos usando algún tipo de Cortex. Con timers realmente muy sofisticados y muy poderosos. Por ejemplo, yo tengo timers en los cuales puedo decir, cuando el valor del timer llegue a 1.3F4, cambiame de estado la patita 5. Si cambiame de estado significa togleame la patita 5. Por supuesto, cuando llegue al valor tal, generar una interrupción. O por ejemplo, cuando se produjo un cambio en la patita 7, tomame registro del valor que tenía el timer en ese momento. Así, todo esto multiplicado por varios por cada timer. De acuerdo con el fabricante, puedo tener, por ejemplo, 4 puntos de match, es decir,
cuando se iguala el valor del contador del timer, la cuenta del timer con un determinado valor, tomar 4 u 8 actividades distintas. Eso depende del diseño del timer. El timer no está provisto por el core de Cortex, sino que eso lo diseña cada fabricante. La aparición de Cortex M4 incorporó el DSP y la unidad de punto flotante. La Memory Protection Unit, que aparece aquí como en línea de puntos, es decir, como si fuera una opcional, en realidad, desde el punto de vista administrativo, es un opcional, pero si le colocamos una unidad de punto flotante, no le vamos a colocar una unidad de protección de memoria. Entonces, la mayor parte de los Cortex M4 tienen unidad de protección de memoria. Y después, para la parte de debug y trace, también hay toda una parte importante de hardware que se encarga de manejar la parte de debugging. Este criterio fue creado en su momento por Intel cuando apareció el 8386 y se dieron cuenta que estaban llegando a velocidades que no se podían llegar a manejar externamente con debuggers que estaban conectados por cable plano. Se decidió incorporar dentro del procesador registros. Era mucho más fácil incorporar un registro pavote que fuera compuesto por un contador más un comparador. Entonces, cuando el comparador hacía que el contador de programa fuera igual con un valor prefijado, me generaba una interrupción interna en ese caso, que era que generaba un breakpoint. Hacer un registro que almacene la dirección del breakpoint más un comparador binario era una pavada, pero solucionaba un montón de cosas que hasta ese momento había que colocar desde el exterior, lo que eran los emuladores, que eran unas máquinas infernales, unas cosas increíbles. Para que ustedes tengan una idea y como anécdota, en esa época yo trabajaba en una dependencia de la Universidad Tecnológica que le habían cortado el gas por problemas en la instalación. Entonces, en el invierno, cuando yo estaba ya previendo salir de mi casa, yo tenía más o menos una hora de viaje para llegar a la universidad, un rato antes, la llamaba por teléfono a la empleada administrativa de la universidad y le decía, Alcira, estoy por salir para la universidad. ¿Me prende por favor la llave térmica? La llave térmica tenía conectada el emulador. El emulador consumía 1 kilowatt, es decir que lo estaba usando como estufa. Es decir, eran del tamaño de una jaula de perros, más o menos, ¿vieron esa jaula para trasladar perros? De ese tamaño y consumía 1 kilowatt. Y se conectaba con la placa que yo estaba depurando por medio de un cable plano o de varios cables planos. Cuando superaron los 25 MHz se dieron cuenta que ese cable plano dejaba de ser un cable plano para ser una guía de onda más o menos. Y se empezó a incorporar dentro del propio microprocesador o microcontrolador la parte de debugging. Esto es lo que nos aparece aquí, que tiene incorporado el Cortex. Entonces también aquí el fabricante incorpora el grado de complejidad que quiere para la parte de debugging. Puedo llegar a hacer debugging en tiempo real. O, en los casos más sencillos, puedo enviar información telemétrica de lo que está haciendo. Así como cuando un satélite pasa y me está marcando la posición, algo similar estoy enviando por 2 cablecitos nada más. Pero evidentemente es distinto una operación en tiempo real a una operación solamente telemétrica. Ahora vamos. Eso lo tenías que preguntar dentro de 5 minutos, así habíamos quedado. Ahora bien, ahí está. ¿Te das cuenta? A ver, supónganse, yo tengo un conversor analógico a digital de, ¿cuánto puede ser hoy un conversor incorporado en un micro de estos? 12 bits.
lo cual significa que los valores que voy a adquirir son de 12 bits. Si quiero hacer un filtro, lo voy a multiplicar por un coeficiente. Esa adquisición. Entonces yo digo, voy a gastar 32 bits de un registro para hacer una operación basada en un valor adquirido de 12 bits. Es un desperdicio. Es como comprarme una camioneta y poner 2 sachets de leches en la caja de la camioneta. ¿Está claro lo que digo? Si yo tomo del conversor analógico a digital para procesar 12 bits, lo multiplicaré por coeficientes, está bien, pero son 12 bits en definitiva. Los coeficientes, ¿qué lo voy a hacer de 32 bits? Lo voy a hacer de 12 bits o de 16 bits en el peor de los casos. Entonces, lo que se hizo es lo siguiente. Tengo un registro de 32 bits que lo divido en dos registros de 16, en dos subregistros de 16. Tengo otro registro de 32 bits que lo divido en dos subregistros de 16. Entonces, en una sola instrucción, single instruction, proceso multiple data. ¿Haciendo qué? Haciendo, por ejemplo, A por C y B por D. Y después lo sumo. Con lo cual, en una sola instrucción proceso dos datos adquiridos. Por eso, si se fijan en la hoja de datos del microcontrolador que nosotros vamos a usar, ST32F401, van a ver que dice que trabaja a 84 MHz, pero puede hacer algo así como 106 mega operaciones por segundo. Uno dice, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto es Single Instruction Multiple Data. Esto es heredado de los DSPs. Tengo múltiples maneras de manejarlo. Si puedo llegar a armar palabras de 32 bits palabras de 16 bits con char, con bytes. Si los armo adecuadamente, puedo llegar a hacer las operaciones. Tengo instrucciones dedicadas por ejemplo, todas estas S que aparece acá son operaciones signadas en las cuales estoy diciendo que quiero usar por el código de operación que quiero usarlas como Single Instruction Multiple Data. ¿Qué ventaja? Puedo hacer operaciones signadas o no signadas. La S como prefijo significa signadas, la U como prefijo significa unsigned, no signadas. ¿Qué logro con todo esto? Bueno, seguimos hablando del repertorio de instrucciones. La saturación es algo típico de lo que sería el overflow para operaciones aritméticas tradicionales, pero pensadas cuando estoy trabajando con magnitudes de rangos muy disímiles. Y eso se usa específicamente, y eso lo vamos a ver un poco más en detalle la semana que viene, qué significa la saturación. Es decir, la saturación sería el equivalente del overflow, pero cuando estoy trabajando con magnitudes con señales en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Puedo llegar a ser filtrado, pero mucho más eficiente porque dos muestras son procesadas en un solo ciclo de reloj. Fíjense, para un filtro FIR, esto es lo que yo haría. Contemos las instrucciones. Para un lazo del filtro FIR sería, contémoslas. 1, 2, 3, 11. ¿Sí? 11 instrucciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De las cuales una de ellas es el branch. Evidentemente, al utilizar este tipo de instrucciones, acá las Single Instruction Multiple Data nos permite a nosotros
mejorar, optimizar el tiempo de ejecución. Por supuesto que si tengo que manejar rangos dinámicos importantes, por ejemplo, para procesar audio, puedo usar rango dinámico importante, desde un piano apenas sonando cuando se tocan las teclas en forma suave, hasta el energúmeno que está con el bombo dándole en una orquesta. Entre esos dos extremos tengo que mantener un rango dinámico muy grande. En ese caso puedo llegar a necesitar trabajar con punto flotante. Y cada fabricante utiliza las estadísticas, cosa que no pasa en la vida cotidiana, las estadísticas como más le conviene. Con lo cual dicen que las estadísticas sirven para decir lo que uno quiere que digan. O sea, de esta manera los fabricantes dicen, fíjense qué importante que es el uso de la unidad de punto flotante. La vida nuestra ha cambiado hoy porque sabemos que podemos usar la unidad de punto flotante, que son estas barras que aparecen en verde, lo que yo puedo llegar a hacer utilizando punto flotante. Por supuesto hay que tomarlo con pie. Es evidentemente útil usar punto flotante, pero depende de la arquitectura general. ¿Cómo hago yo para trabajar con DSP? Acá es importante porque si yo tengo que diseñar un filtro, es equivalente a lo que ayer vimos con ese programita que me permitía calcular filtros analógicos, que cuánto me agregaba a mí el tener que poner a calcularme cada uno de los resistores y capacitores de las etapas de filtrado. En la vida cotidiana profesional muy poco. Aquí pasa lo mismo. Aquí es conveniente utilizar bibliotecas que me resuelvan los temas de procesamiento digital. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos dentro de CMSIS, que CMSIS fue un intento de homogeneización de software que hizo ARM y que paulatinamente lo está dejando, son ese tipo de cambios no muy claros de porqué de políticas internas, y que me provee un montón de funciones, que en este caso son 61 funciones algorítmicas que arrancan desde funciones matemáticas básicas de operación de vectores, luego funciones matemáticas ya más elaboradas, como por ejemplo funciones trigonométricas. Luego tenemos funciones matemáticas complejas para procesamiento de matrices, filtros. Todo esto que vemos acá nosotros son filtros de tipo IIR o filtros FIR. Con lo cual las utilizo estas funciones invocándolas, pasándole los parámetros que correspondan. Y gano muchísimo tiempo. Se supone que estas funciones están optimizadas. Y de esa manera entonces tenemos también más operaciones con matrices multidimensionales y también, por ejemplo, funciones estadísticas. Entonces, todo esto es a través de una biblioteca que se llama DSP Library. Es decir, cuando uno crea el proyecto puede incorporar esa biblioteca y resuelve todo un conjunto de funciones que serían muy complicado, muy laborioso, más que complicado, que uno las tuviera que poner a diseñar. Digamos que este es un apoyo que nos está dando ARM como para que nosotros rápidamente generemos un proyecto. ¿Sí? Acá tenemos entonces el uso de la unidad de punto flotante. Es decir, el uso de la unidad de punto flotante actúa como si fuera un coprocesador. Tiene sus propias instrucciones la unidad de punto flotante. ¿Qué significa un coprocesador? Un coprocesador es
algo así como un procesador parásito que depende de otro procesador. El coprocesador no puede buscar códigos de operación por sí, sino que es el procesador principal el que se encarga de buscar los códigos de operación y dejárselos servidos para que él los utilice. Entonces la unidad de punto flotante lo que hace es aprovechar, es decir, no es que tenga instrucciones en otra memoria, sino que están intercaladas las instrucciones normales y las instrucciones de punto flotante. La diferencia aquí es que el procesador principal busca todas las instrucciones y va tomando para sí las que son propias y dejando servidas para el coprocesador aquellas que son para él. Es decir, es el procesador principal el que va a buscarlas y el coprocesador es quien las interpreta y las ejecuta. Pues acá lo que vemos es la ventaja que incorpora la unidad de punto flotante frente a lo que sería operaciones de punto flotante hechas por programa. Una raíz cuadrada, utilizando la unidad de punto flotante, tarda 14 ciclos de reloj. La raíz cuadrada realmente calcular es un despelote. Resolverla por hardware no es sencillo. Y por ejemplo, si ustedes observan la diferencia que hay entre operaciones comunes como suma, resta y producto, y la división lleva muchísimo tiempo más que la multiplicación. Entonces división y raíz cuadrada son funciones que por característica del hardware tardan mucho más tiempo en ejecutarse. Sí. Cuando uno programa en C, ¿cómo le instruye al compilador para que haga compilación usando estas instrucciones o las que tiene el procesador? En primer lugar, tenés que incluir la biblioteca de punto flotante. Y después vos tenés que crear las variables que vos creás, van a ser float. Directamente. Claro. Entonces, cuando vos utilizás variables tipo float, vas a usar la biblioteca de punto flotante y el procesador vos vas a incorporar también un punto H que es propio de tu procesador. Entonces, en ese punto H que es propio de tu procesador, estará incorporada la posibilidad de trabajar con punto flotante o no, de acuerdo que lo tenga o no. Si no lo tiene, habrá el compilador, convertirá el número flotante a fijo, hará la operación y después lo vuelve a trabajar. Y el tiempo de ejecución lo medís con calendario. ¿Sí? Hay algunos, por ejemplo, hay algunos paquetes de programas, por ejemplo, el AutoCAD hace muchos años que decidió no ejecutarse si no tenía unidad de punto flotante el procesador que lo ejecutaba. Estamos hablando de la época de las PCs, cuando hasta el 486 la unidad de punto flotante era opcional, al 8486. Si no tenía unidad de punto flotante, decidió no ejecutarse. Bien. Dentro de la familia NXP tenemos como integrantes de en el rubro de Cortex M4 tenemos la familia 4300. La familia 4300 presenta como particularidad que es doble núcleo asimétrico. Tiene entonces un Cortex M4 y un Cortex M0. El Cortex M4, para hacer ese tipo de tareas que decíamos ayer, que requieren máxima atención cuando estoy haciendo procesamiento de señales, no quiero que nadie me interrumpa porque tengo que terminar el procesamiento antes de que me venga una nueva muestra, y que quiero que el ballet, que sería el Cortex M0 aquí, se dedique a atender a aquellas cosas de menor trascendencia, pero que me quitarían, al entrar en interrupción, salir de interrupción, cosa que tarda tiempo, de aquello que realmente estoy
preparado para hacer, que es el procesamiento de señales. Si nosotros utilizamos un doble núcleo, un procesador que tiene dos núcleos del mismo tipo, nos vamos a encontrar que vamos a necesitar utilizar un sistema operativo que sea multinúcleo. Mientras que si nosotros tenemos dos micros de distinto tipo, los podemos trabajar por separado, o inclusive lo que podríamos llegar a hacer es que el segundo micro, el Cortex M0, sea una, entre comillas, tarea dentro del sistema operativo en tiempo real del Cortex M4. Logro con eso una mejora en la performance bastante importante, porque estoy desligándome de todas aquellas actividades que no sean específicas para procesamiento digital de señales. Algunos ejemplos, por ejemplo, digamos, ¿cómo es que se vinculan el Cortex M0 y el M4? Lo dijimos al pasar hoy, que la forma de compartir entre sí información, las tareas, habíamos dicho, que era a través de una zona de memoria compartida. Lo mismo pasa para cuando, como en este caso, quiero relacionar dos microcontroladores, el Cortex M0 y el Cortex M4. Entonces, habrá una zona de memoria en la cual comparten y en la cual, de vuelta, de la misma manera que el diseñador de sistemas operativos tenía que decir cómo era que se interpretaba cada número que yo le pasaba con service call, acá también tendré que generar un idioma para comunicar al Cortex M4 con el M0. Entonces, yo diseñador de ambas partes digo, cuando en la posición de memoria 0 de la cola pongo el valor 3F, le voy a decir al Cortex M0, arranca el barrido de teclado. Cuando el Cortex M0 me genera una interrupción y me avisa que con un valor 4A quiere significar que se oprimió la tecla A. ¿Eso lo dice ARM? No. ¿Eso lo dice NXP? No. Eso lo fijo yo como lenguaje de comunicación. Entonces, aquí está un poco más ampliado. Tenemos el Cortex M4 y el Cortex M0. Fíjense ustedes que acá tenemos la memoria de comandos, que es la que escribe el Cortex M4, escribe sobre la memoria de comandos, porque le está dando instrucciones al Cortex M0, entonces él le genera un pedido de interrupción al Cortex M0, el M0 va y lee de esta memoria compartida de comandos, todo esto con el Advanced High Speed Bus, es decir, que está trabajando a la velocidad del procesador. Este no es un Cortex M0 que esté trabajando a 15 MHz, sino que este es un Cortex M0 muy particular que está trabajando a la velocidad del procesador principal. Cuando el Cortex M0 leyó y dijeron, tenés que barrer teclado, bien, va a barrer el teclado, y cuando tiene el resultado del barrido de teclado, escribe el resultado en la memoria de mensajes y le avisa por un pedido de interrupción al Cortex M4, ahí está el estado del teclado. No hay ninguna tecla oprimida o está oprimida la tecla 5. ¿Quedó claro? Cuando decís que aparte del M4, un M0, ¿tiene alguna característica, aparte de trabajar a la misma frecuencia del procesador, adicional o que el M0 común? No que yo recuerde. No que yo recuerde. Fíjense, otro detalle más. ¿Se acuerdan la idea de bus matrix? Se mantiene.
de manera que habrá un conjunto de periféricos que podrán ser accedidos o por el córtex M0 o por el córtex M4. Siempre el córtex M0 con el papel SD Valet. Entonces, este es el mismo concepto de matriz que la voy a manipular y habrá tanto para la RAM como para los periféricos el uso restringido de ellos por parte del córtex M0. ¿Sí? ¿Ese RAM está marcada separada y específica o no? No. Esto lo que quiere significar es que el córtex M0 tendrá acceso a uno solo de los bloques de RAM. Total, el córtex M0 lo que necesita es volcar resultados. Es muy poco lo que necesita RAM. Mientras que el córtex M4 sí va a poder necesitar, por ejemplo, la memoria de 128K de RAM, porque es donde tendrá los vectores y tendrá que hacer el procesamiento. Las aplicaciones son múltiples, como por ejemplo, como home theater, me conecto como home theater, voy a recibir instrucciones y datos de un PC a través de USB. En ese caso, la conexión USB es manejada por el córtex M0. Le transfiere los datos que va recibiendo al córtex M4. El córtex M4 los procesa, separa los paquetes para que va a ir a cada uno de los parlantitos y luego se los transfiere a un códec. Ahora ya tenemos un poco de idea de lo que es un códec. Recibe información en formato digital y la convierte en información analógica, y a su vez es un códec que está preparado a recibir paquetes de información serie y distribuirlo en cada uno de los parlantes. Es un códec específico, y de esa manera el córtex M0 el M4 se va a encargar de recibir la información digital y separarla, y va a hacer esa actividad específica y no quiere que lo jorobe nadie. Con lo cual, la entrada y la salida de datos la va a manejar el córtex M0. Por ejemplo, lo mismo para la parte del manejo de motores, en los cuales los comandos van a ser recibidos a través de la interfaz CAN, que es la interfaz de alta velocidad y con usos industriales, porque fue creada por Bosch para trabajar en ámbitos como por ejemplo el automóvil, que es un ámbito bastante hostil. Recibe la información a través de la red CAN, se la transfiere al córtex M0, el córtex M0 le manda al córtex M4, que va a ser el que va efectivamente a controlar la velocidad de los motores. Por ejemplo, para el manejo de un display en el cual recibo desde un pendrive lo que quiero presentar, lo leo a través de USB manejado por un córtex M3 en este caso, y lo saco directamente al display. Esto sería utilizando un LPC 1850, que es un córtex M3. ¿Cómo lo harían ustedes con un dual core asimétrico? ¿Cómo manejarían la presentación? ¿Cómo dividirían las actividades? El USB lo manejaría con el córtex M0. ¿Sí? ¿Quién manejaría el display? ¿El M0? ¿Puede el M0 manejar un display? Yo diría que no. El córtex M0 va a manejar la parte de USB, le va a pasar los paquetes al M4 y el M4 va a ser el encargado de manejar el display. Una alternativa posible es
que se desarrolló en el país, la CIA. La CIA utiliza un procesador justamente que es doble núcleo asimétrico. La CIA es Computadora Industrial Abierta Argentina, fue desarrollada en forma comunitaria por buena parte de la comunidad científica técnica nacional, en la cual ha representado a la Universidad Nacional de Rosario en forma muy efectiva y exitosa Gustavo. Trabajó en forma muy importante en el proceso de desarrollo y que fue creada con la idea de reemplazar a PLCs y ese tipo de equipamiento que hasta el momento se estaba importando. Esto forma parte de un proyecto del Ministerio de Industria que comenzó hace 3 años o 2 años y medio con la idea de dar un soporte a lo que es la industria nacional en el reemplazo de importaciones y que dio lugar también a una serie de escuelas de capacitación para sistemas embebidos, en la cual tanto Gustavo como yo hemos dictado algunos cursos, con el objetivo de ir capacitando a docentes de distintos lugares del país, a los cuales no les llegaba la novedad de la migración que se estaba produciendo en el mundo hacia micros de 32 bits. Bueno, dentro de ese proyecto, que es el proyecto 2020, que dice 20 ideas fuerza para el año 2020, estaba a través del Ministerio de Industria, que se comunicó con el CONFEDI, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, la idea, y el CONFEDI fue organizando distintas actividades. Las escuelas de sistemas embebidos por un lado, y el diseño de esta placa EDUCIA que surgió en forma casi espontánea, de esta CIA, y luego también la EDUCIA, que es la versión académica de muy bajo costo, que en este momento se está vendiendo en el orden de los 600 pesos, precio final, y que es realmente un avance muy importante por ese hecho de tener una placa diseñada, armada y sostenida en el país. Fíjense que acá tenemos la alimentación es 24 volts, mientras que es un valor estándar en la industria, mientras que la EDUCIA se alimenta por un conector micro USB con los 5 volts de la conexión USB. ¿Cómo era el significado de la sigla? Es Computadora Industrial Abierta Argentina. Si lo googlean pueden llegar al sitio de CIA, en el cual está toda la documentación. Es decir, que si ustedes quieren fabricar una CIA o una EDUCIA, tienen toda la información, el circuito impreso, el layout de la placa, absolutamente todo. Y todo el firmware necesario como para después poder trabajar. Es totalmente libre y totalmente gratuito. Bien, está apareciendo ahora una nueva versión que es Cortex M7, que está orientada a mejorar todavía el Cortex M4. Digamos, no ha tenido gran difusión, es de aparición reciente. En resumen, la idea de Cortex M4 es procesar señales. ¿Qué tipo de señales puedo procesar? ¿Puedo procesar video con un Cortex M4? No. No me da fundamentalmente la velocidad del conversor y tampoco me da la velocidad del procesador. Con lo cual decimos que el Cortex M4 está orientado al procesamiento digital de audio y señales de rango de audio. ¿Puedo hacer un buen procesamiento de audio? Sí. ¿Lo podía hacer con Cortex M3? Sí. Pero con Cortex M4 puedo hacer un procesamiento de audio en el cual el micro no esté ahorcado, sino que pueda derivar, pueda manipular mejor las señales y dejar tiempo libre, como tardo menos tiempo, dejar tiempo libre como para que el micro pueda realizar otras actividades. Más aún si es
de tipo doble núcleo asimétrico. La familia de ST, que es la que vamos a utilizar en la actividad práctica. Acá tienen, por ejemplo, el contacto, que es quien maneja la parte de ST dentro de Elemon. Es Patricio Dubini, con B larga, @elemon.com.ar. Acá están los distintos modelos de Cortex M4 en cuanto a encapsulado y en cuanto a capacidad de memoria. Nosotros vamos a estar usando este en particular, que es el STM32F401BC. Este es un micro de 100 patas que viene en formato LQFP, es decir, que significa soldable por seres humanos, ¿sí? Con patitas separadas 1 milímetro, es decir, que hay que tener 1 milímetro o medio milímetro, no recuerdo ahora bien, pero bueno, es soldable por seres humanos todavía, sobre todo por jóvenes. Y después también viene en formato VGA, Ball Grid Array. Ese ya no es soldable a mano y tampoco desoldable en forma fácil. En este caso, trabaja con 256K de memoria flash y hay versiones que llegan hasta los 512. Aquí hay un tema, si me permiten extenderme 5 minutos del tiempo fijado. Hay un punto que es importante, que no sé cómo lo voy a hacer, a ver si... No pensé... No está como hiper bien. ¿Quiénes serán estas personas que cumplen años? Bueno, vamos a tratar de arreglarlo un poco, porque les quiero mostrar algo que es importante. Todos los fabricantes tienen de una u otra manera un selector de componentes, es decir, que me permite a mí
que me permite a mí elegir cuál es el microcontrolador para la aplicación que yo quiero encarar. Por ejemplo, este es en el caso de ST. Está el link en la presentación PowerPoint. Entonces yo, por ejemplo, quiero trabajar y seleccionar un microcontrolador. Por ejemplo, quiero trabajar con la familia Cortex. En particular, con la familia Cortex, por ejemplo, la F4. Observen ustedes que al costado me aparece la cantidad de chips que tiene sobre cada grupo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la familia Cortex ST32F4, tengo 109 chips distintos. Entonces voy a trabajar sobre la familia ST32F4, del cual tengo 12 chips distintos. Y acá me empieza a aparecer, por ejemplo, primero que esté activo o que esté en proceso de desarrollo. Y luego me empiezan a aparecer, acá no me da bien por la resolución, pero vamos a ir viéndolo acá. La frecuencia de trabajo, bueno, acá no es seleccionable, es 84 MHz para todos los 401. Cortex M4, lo cliqueo, que sea 84 MHz, no, que lo cliqueo no tiene sentido, es lo mismo. Acá, pero ya empieza acá a elegir. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿qué tamaño de memoria necesito? Por ejemplo, yo digo que necesito 256 megas. Sigo y voy diciendo qué cantidad de RAM necesito. Por ejemplo, 64 megas me satisface. ¿Qué cantidad de timers de 32 bits, qué cantidad de timer de 16 bits necesito? Lo voy usando entonces como criterio de selección. Digo, necesito un real-time clock. Necesito un conversor analógico a digital de ¿cuántas entradas? ¿12 entradas o 16 entradas? Digo, de 10 entradas. Y sigo seleccionando y voy eligiendo todos los parámetros. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué tipo de USB necesito? USB que sea solamente device o que me permita hacer también host y on the go. ¿Sí? Host significa equivalente a PC, controlar todo el sistema de USB. Device significa un mouse. Y on the go significa que se comunican entre sí los dispositivos sin necesidad de tener una PC. Por ejemplo, cuando yo quiero desde mi pendrive imprimir fotos, no voy a utilizar una PC para eso. Entonces, con todos esos criterios, cuántas usar quiero y todo eso, voy seleccionando y luego de todo eso me queda aquí restringido cuáles son los modelos que cumplen con ese requisito. Es decir, es una tabla de selección. Seguimos un poquito más y ya terminamos. El acelerador que tiene para garantizar que se trabaja a velocidad de flash, es decir, que la flash no me está, dije mal, a velocidad de microcontrolador y no a la velocidad de la flash tecnológicamente es más lenta que el micro por razones de construcción, por principio de funcionamiento. Entonces se hacen aceleradores que en este caso lo presentan como una gran novedad y una cosa importante. ¿En qué consiste el acelerador de flash
consiste básicamente no tener una memoria de 32 bits de ancho para ir leyendo 32 bits, sino tener una memoria de 128 bits, por ejemplo, para tener 4 palabras, 4 códigos de operación simultáneos. Entonces yo leo 128 bits. Mientras estoy leyendo los próximos 128, que los guardo en otro registro, empiezo a ejecutar 4 instrucciones. ¿Sí? Yo leo de un saque 4 instrucciones. Y mientras estoy empezando a ejecutarlas, estoy leyendo otras 4 instrucciones. De esa manera siempre tengo una instrucción fresca y no tengo que introducir tiempos de espera porque estoy sincronizándome con la velocidad de la flash. Esto lo... Sí. No se puede leer programas de la RAM, se puede cargar programas de la RAM y solo de la RAM. De acuerdo con el micro que se trate, sí. Porque como es una arquitectura Harvard modificada, depende cómo lo haya implementado cada fabricante y puede ser que existen algunos fabricantes que permiten llegar el bus de instrucciones hasta una zona de RAM. Es decir, que hay casos en los cuales sí lo puedo hacer. Hay casos también en los cuales puedo migrar el vector de interrupciones, los vectores de interrupciones, a RAM. Y cambiando un registro, decirle que el vector a partir de ahora está en tal posición de memoria. Ejecutar el código de la interrupción directo de la RAM, o sea, cargar el contenido en la RAM. Eventualmente sí. Otra cosa interesante que incorporan es la posibilidad de manejar en tiempo de ejecución la tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque la tensión de alimentación, entre otras cosas, nos maneja la potencia disipada. Y también, por otro lado, nos restringe. Si nosotros bajamos mucho la tensión de alimentación, no tenemos excursión suficiente para trabajar a máxima velocidad. Entonces, cuando estoy haciendo actividades que no me requieren el procesamiento a pleno, puedo bajar la frecuencia y la tensión de alimentación. Y cuando recupero el requerimiento de trabajar a máxima velocidad, lo que hago es levantar la frecuencia y levantar la tensión de alimentación. Estas son las características de la familia ST32F. Fundamentalmente, tienen 3 USART. Es decir, sincrónica y asincrónica, importante, que pueden llegar a trabajar hasta 10,5 megabits por segundo. 4 comunicaciones SPI, es decir, comunicaciones serie intraplaca, por ejemplo, para poder manejar los resistores que manejan la ganancia de un operacional. 3 comunicaciones I²C, más o menos para lo mismo. Una conexión USB 2.0 on the go, es decir, que permite comunicar directamente periféricos entre sí también, full speed. Esto significa 12 megabits por segundo. Si esto está pensado no para manejar un disco rígido, sino que esto está pensado para manejar un mouse o un sistema de adquisición de datos. I²S. I²S dijimos que es la norma que nos permite a nosotros manejar códecs en forma eficiente. Ha sido pensado I²S justamente para eso, para la parte de manejo de audio. Hasta 192 kHz. Conversor analógico a digital de 12 bits, y este es un rango realmente distintivo, permitiendo 2,4 megamuestras por segundo. La competencia permite 400 kilomuestras por segundo, típicamente con 12 bits. Y después tienen montonazo de timers. Tiene timers de 16 y de 32 bits. Tiene, si no me equivoco, 2 de 32 bits y 4 de 16 bits. Buen fin de semana.
eléctrica del sábado, si pueden traer auriculares, y un pendrive con formato del archivo, el sistema archivo FAT32. Eso porque vamos a trabajar con las cajitas y bueno, no tenemos en el laboratorio toda la cantidad de auriculares, que no traiga, bueno, que no tenga, a lo mejor para eso no vamos a conseguir. Lo mismo con el PET. Bien, para el sábado. Y si alguien algún cable de estos, mejor. Bien. Es un cable OTG, micro USB a USB COS. Nosotros vamos a comprar, pero por las dudas de cabeza. Bueno, Traten de no comprarlo en las casas de telefonía celular porque les arrancan la cabeza. Buenas tardes. Hasta luego. Disculpe, Sí. usted había dicho la Chao, hasta luego. clase pasada que todos los bordes trabajaban con conversores de los DSP, manejaban resoluciones de como máximo 12 bits. ¿Existe algún chip, bueno, no chip de ARM, alguna implementación ARM que trabaje con 24 bits? Sí. Digamos que son casos específicos, especiales. Usan Sigma Delta, pero que no están preparados para trabajar en audio. Porque Sigma Delta es un principio de funcionamiento que lo que hace es internamente hacer un muestreo digital y un sobremuestreo digital importante y genera respuestas cada, por ejemplo, 20 milisegundos. Así que uno puede como máximo tener 50 muestras por segundo. Es decir, que no está preparado eso para trabajar en procesamiento digital de señales. Porque recordaba que existen equipos de audio que trabajaban con conversores de 24 bits de resolución. Sí, pero eso es una mezcla que usa. No, los de 24 bits lo que hacen es usar dos partes. Es decir, la parte dividen la muestra en dos partes. Una parte la resuelve, la parte más significativa, que es la que varía menos, la resuelven con un sigma delta, y la parte menos significativa con unas aproximaciones sucesivas. yo pensé que resolvían todo con sigma delta. No da la velocidad. Da la velocidad, tenés que sobremuestrear, no sé. El sigma delta toma, por cada muestra de salida toma 1024, típicamente 1024 de entrada. Sobremuestreo. Entonces, claro, no te da. Me lo voy a anotar. Sí, sí. Cuando hablamos lo del reset, Sí. va una interrupción. Además de la interrupción, o sea, el micro en sí, por hardware, se resetea o no hace No. nada. No hace nada. Está bien. Y vos, digamos, en el vector de reset que tendrás que preparar el reseteo, digamos, antes de que Exactamente, se reinicie. exactamente. ¿Y después del reinicio viene algo o no? Después del reinicio lo que hace es busca el puntero a la pila desde la posición 0 y después lo que hace es ejecutar lo que está a partir de la posición 4. Es decir, ahí depende exclusivamente de tu diseño qué es lo que querés hacer en el reset.